tardes. Buenas tardes, Reyes, y buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Consulta Consular, cada lunes por acá orientándoles sobre los diferentes procesos. El Consulado de Estados Unidos sigue abriendo citas, oigan bien, sigue abriendo citas semanalmente. Si ustedes quieren adelantar su cita, ustedes pueden adelantar su cita sin ningún bot. Recuerden que hace meses el consulado dijo que iba a penalizar esa práctica. Y por ejemplo, nuestra oficina la semana pasada adelantó más de 20 citas en cuestión de pocos minutos, el jueves pasado específicamente. El consulado sigue abriendo sus citas los miércoles, como viene haciendo ya desde hace bastante tiempo. A veces es difícil el mismo miércoles uno conseguir espacios porque todo el mundo está tratando de reagendar en ese momento, pero es importante que quienes ya tienen su proceso en curso, que tienen su cita agendada, que traten de reagendar o de adelantar si tienen el interés de entrevistarse en una fecha más próxima, que traten entre miércoles y jueves de verificar la disponibilidad porque tienen muchas posibilidades de poder adelantar sus citas. Si no, esas citas están disponibles para mediados del 2027, recordándoles que ese mismo calendario de citas es el que está habilitado si usted está solicitando visa para un hijo menor de edad, aunque usted tenga su visa vigente, o si ese niño ya tiene una visa emitida y usted quiere renovarla, a partir de octubre del año pasado no hay exención de entrevista y el menor va a ir a entrevista con usted, con los padres, en una fecha de la fecha regular que presenta el calendario. Igual ese mismo calendario aplica para los mayores de 80 años que no estén renovando un visado porque ya sea una primera solicitud o tengan su visa vencida desde hace más de un año. Igual los adultos mayores de 80 ya no hay exención de entrevista y van a entrevista con citas agendando a través de la plataforma para la fecha disponible de acuerdo a la agenda que tiene el consulado de manera regular. Si usted tiene su visa vigente, es mayor de edad y esa visa se la emitieron ya siendo usted mayor de edad, entonces usted no va a entrevista inicialmente y usted agenda una cita bastante próxima de acuerdo a la disponibilidad que hay solo para tomarse sus huellas digitales y fotos y depositar en el centro de atención al solicitante ubicado en Sanville. De ahí mandan su solicitud al consulado. El cónsul que evalúa su caso determina si le hace la renovación sin entrevista o si quiere más información sobre usted y le notifican que agende una cita para que vaya a una entrevista consular. Preguntas marcando 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207-7777. Al Instagram del programa Reyes con mucho más variedad. Por favor, lo vamos a repetir varias veces, llévense a nuestra campaña, no paguen para morir en el mar ni la frontera, viajen de manera legal. Tengo a Clarisa Vargas, tomamos la llamada primero. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, haga la pregunta. Hola, para hacer una pregunta. Sí, díganos. Somos venezolanos y queríamos saber si todavía estaban dejando como que uno tenía que tener un depósito de 15,000 o 20,000 dólares para solicitar visa. Fíjese, esa noticia viene por que ya hace varias semanas el Departamento de Estado incluyó a Venezuela en un listado de países donde se indica que le van a cobrar una tasa adicional o una garantía a los nacionales de ese país. Eso todavía no se está materializando, no está siendo llevado a cabo. Y aquí, por ejemplo, en el consulado de Estados Unidos en Santo Domingo, que era uno de los consulados designados para que los nacionales de Venezuela pudieran hacer la solicitud de su visa, pues no hay ningún cobro de esa tasa, no hay información adicional de cómo eso se va a operativizar, porque eso se tendría que pagar después que la persona le emitan la visa y se supone que es un monto reembolsable si la persona utiliza su visado
correctamente. Entendemos que eso va a quedar igual que como quedaron los $225 adicionales que habían anunciado que se iban a pagar como un impuesto de integridad para que las personas recibieran un reembolso luego de utilizar su visado. Es una noticia publicada por el mismo Departamento de Estado, pero el no, volumen, por favor, la persona que está en la línea. pero no hay más detalles de cómo eso se va a manejar ni a operativizar. De todas maneras, sí le decimos que el Consulado de Estados Unidos en Venezuela está empezando a integrarse, a operar, pero todavía no están manejando procesos de solicitudes de visa. Y en el Consulado de Estados Unidos aquí en Santo Domingo, lamentablemente ya desde hace muchos meses, las solicitudes de nacionales venezolanos eran todas revocadas o rechazadas. Si hay un mandato, una orden presidencial desde el año pasado de que no hay emisión para venezolanos con solicitudes de visa de residencia. En ese momento se incluyeron también las visas de no inmigrante y posteriormente ese veto quedó solo para las visas de residencia. Luego ya este año entonces incluyeron a Venezuela en los países que deben pagar una fianza para recibir o que les sea aprobada esa visa, pero no hay más información y no hay detalle de cómo eso se va a manejar o cómo va a ser esa logística de ese cobro y quién lo cobra. Gracias, Una pregunta para mi licenciada Patricia. Sí, díganos. Yo soy categoría IW1 con mis 6 pasos aprobados ahora en marzo. ¿Cómo para cuándo usted cree que llegue cita? Ya, eso depende mucho de la logística local del consulado aquí en República Dominicana. Tiene que verificar cuando entre a la plataforma del Centro Nacional de Visa si el caso todavía sigue en el Centro Nacional de Visa o ya está aquí en República Dominicana. Cuando usted entra arriba a la derecha, le sale la información después de su número de caso y la categoría donde se encuentra el caso. Pero dependiendo de el manejo aquí en el consulado localmente, no tiene que ver un tema con el Centro Nacional de Visa ni migración, sino un asunto logístico totalmente administrativo por la cantidad de trabajo que tienen y cómo van asignando, pudiéramos decir que las fechas de cita para los casos, pero entre 12, 14, 16 a 18 meses más o menos es el tiempo de espera promedio. O sea que tendría que mantenerse verificando cuándo el caso lo mandan para acá, porque ya cuando lo mandan y está localmente en Santo Domingo es que va a tener que esperar menos tiempo para que le asignen su fecha de cita. Está bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. Feliz Gracias tarde. a usted por estar en sintonía. Tengo a Clarisa Vargas, dice que su visa se vence en noviembre de este año, que se está a tiempo de renovación. Claro que sí, Clarisa. Asumiendo que esa visa te la hayan emitido siendo tuya mayor de edad, puedes inmediatamente completar tu formulario de S-160, pagar la visa y agendar una cita por lo menos con un mes de antelación a la fecha de vencimiento de tu visa para que hagas el trámite con el tiempo, pudiéramos decir que promedio recomendado, y que aproveches la disponibilidad de citas y con calma pues agendes esa fecha para que vayas inicialmente al centro de atención al solicitante que está ubicado en Sanville, a que te tomen tus huellas digitales y fotos y ahí depositas la solicitud. Cuando esa solicitud llega al consulado, el oficial consular que va a revisar tu caso verificará todas las informaciones y decidirá si te aprueba la visa sin entrevista o si te solicita ir a una entrevista. Si te solicita ir a una entrevista, te van a notificar y te van a habilitar un calendario
diferente al calendario regular de citas porque va a ser una solicitud que tiene una decisión pendiente. Y asistirás a la entrevista y ahí entonces el oficial consular recabará la información que necesite para decidir sobre tu caso. Si esa visa que vas a renovar te fue emitida y tú todavía no eras mayor de edad, tú vas a tener entonces que ir a una entrevista consular y esa entrevista consular aproximadamente va a tardar algunos 12, 14 meses porque ahora mismo la fecha disponible es entre julio y septiembre del 2027. Daniel José Ramos es casado con 2 niños, que si puede solicitar visa para todos. Daniel, nuestra recomendación es primero evaluar cuál es la situación suya y de la madre de los menores, porque debemos recordar que los menores de edad califican a través de la visa de los padres. Y si ustedes no califican para la visa por cualquier situación, tampoco le aprobarán la visa a sus hijos. Nuestra recomendación es que ustedes puedan hacer una evaluación con nosotros o con la oficina que sea de su preferencia para determinar si califican usted y la señora para su visado y evaluar si pudieran hacer la solicitud todos juntos, la familia completa. 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Sigan haciendo la pregunta a Patricia. Fermín Sánchez tiene visa desde hace 10 años. Quiere solicitar la visa también para sus 2 hijos. Fermín, si usted tiene su visa desde hace 10 años, muy probablemente la visa esté próxima a vencerse. Les recomendamos que haga la renovación de la visa y que paralelamente solicite la visa de sus hijos. Debe primero llenar el formulario de C-160, hacer el pago de la visa y agendar las citas. Como usted es una renovación, si fuera el caso, le sugerimos que haga la renovación de su visa, que lleve paralelo los 2 procesos, porque la cita suya de renovación va a ser de manera inmediata, mientras que la de sus hijos va a ser para el 2027. Cuando llegue la fecha de la solicitud de visa de sus hijos, pues ya usted tendrá su visa renovada. A partir de octubre del 2025, del 1 de octubre del 2025, todos los menores de edad deben ir a entrevista, independientemente de la edad que tengan. Y para la visa de sus hijos, usted va a tener que presentarse a una entrevista, preferiblemente con la madre también, y allá contestar pues las informaciones que le solicite el oficial consular. Para esa entrevista va a llevar acta de nacimiento de cada uno, actas originales, su pasaporte visado. Nosotros siempre recomendamos que lleve alguna certificación de estudios para que de alguna manera tengan ese apoyo de que los jovencitos o los niños están estudiando aquí en República Dominicana, y alguna documentación que avale la estabilidad económica de ese padre o madre. Es una recomendación nuestra, pero en la entrevista no le van a pedir ninguna documentación. El Consulado de Estados Unidos en particular no pide documentos en las entrevistas que son para visas de turismo y negocios, sino que maneja las informaciones que usted previamente indicó en el formulario de S-160, que es la solicitud de la visa de no inmigrante, y de esa información que está en ese formulario hará algunas preguntas para confirmar que lo que se puso ahí es real, cómo usted se maneja con relación a esas informaciones, y determinará si le aprueban la visa o no. Recuerden que este contenido se sube a YouTube en nuestra cuenta Reyes con mucho más variedad. Suscríbanse, le dan la campanita y todo esto también le va a llegar de facilidad. Tengo entonces a Amparo Fermín, contrajo matrimonio en enero de este año con un portugués, que sí, bueno, él le dice que deben irse para Portugal, que sí hay facilidad de hacer ese proceso. Tiene que hacer inicialmente la solicitud de la visa de residencia de la señora en Portugal y ya aquí entonces completar el proceso. Verifique bien con las autoridades en Portugal la documentación que piden. Deben tener específicamente o especialmente su acta de matrimonio, acta de nacimiento suya, si tienen divorcios anteriores
cualquiera de los dos o ambos, esas actas de divorcio, esos documentos, los que estén en español, tienen que ser traducidos al portugués, tienen que ir apostillados. La apostilla es una confirmación o un sello de validación que se pone en documentos gubernamentales o documentos oficiales, pero es importante que verifique toda la documentación su esposo con las autoridades en Portugal para que no haya ningún retraso ni errores. Buenas tardes, hola. Buenas tardes, es Osman. Yo quiero hablar con usted, pero no en el aire. Bueno, entonces, Dilcio, ¿me puede guardar este número? Sí. No, 688-6001, yo le voy a llamar, ¿está bien? Está bien. 809-688-6001. Ok. Yo le llamo. Bueno, sigo 688-6001. Yo entonces tengo que decir que hay que continuar con Patricia, ¿verdad? Y vamos a ver qué quiere la señora. Mientras tanto, Casilda Fermín tiene visa por su madre. Bueno, vamos a aclarar esto. Ella tiene visa, viajó, su madre estuvo enferma y ella permaneció 6 meses en Estados Unidos. Esto que si es problemático o le van a negar la visa para siempre por esta actitud de quedarse tanto tiempo. Bueno, Asunto ella, de salud, dice ella. Si se quedó 6 meses o 6 meses y un día, ella ya automáticamente cayó en un estado de ilegalidad. Y lo primero es que va a tener un castigo de 1 a 3 años de impedimento de no poder ingresar a Estados Unidos. Luego de que pase esa fecha, ella pudiera volver a solicitar una visa, pero va a ser una decisión totalmente discrecional, la del oficial consular, porque cuando pasan esas situaciones existe una opción y hay ya un mecanismo determinado de migración para que la persona solicite la extensión de su estadía, y debe solicitarla por lo menos 45 días antes de que se le venza su permiso de estadía, justificando las razones por cual pide esa extensión, precisamente para que si la persona se le presentó alguna situación en Estados Unidos, como enfermedad de un pariente o es el mismo visitante tiene alguna situación de salud y tiene que quedarse más tiempo en Estados Unidos, que entonces no caiga en un estatus de ilegalidad. Yo lamentablemente veo difícil que la señora pueda volver a obtener un visado, aunque haya sido por un tema de enfermedad de su madre. Tendría que evaluar bien el caso, ver toda la situación, si ella califica para una visa, porque una cosa es que tenga ese proceso, que espere el tiempo del impedimento de estar fuera de Estados Unidos, que solicite un waiver, y luego que califique para la visa. Entonces, si es así, tomo la llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, la Buenas. pregunta, Patricia. Pregunta para la doctora. Sí. Doctora, la esposa mía y yo fuimos al consulado hace 10 años. Sí. Quien encabezó, o sea, quien llenó la petición fue ella. A mí me pusieron como descolado, un ejemplo, lo voy a decir, y nos avisaron a los dos. Ahora se nos vence el 30 de noviembre. ¿En qué tiempo debemos ir a renovar? A renovar. Muy bien, fíjese, desde ahora hay fechas disponibles para que usted pueda agendar su cita y someter su renovación 15 días, 30 días antes del vencimiento de su visa. Para eso tiene que completar el formulario de S-160, que es la solicitud de visa, una solicitud para cada uno, llenar el formulario, debe pagar la visa de cada uno, que son $185, y después que las visas están agendadas, es que usted va a, pero después que las visas están pagadas, es que usted va a agendar las citas. Cada cita tiene una sola cita,
que es en el Centro de Atención al Solicitante ubicado en Sanville. Pueden hacer la solicitud los dos juntos, va a ser la misma cita para los dos, aunque ambos, cada uno va a tener su formulario individual. Ok, otra pregunta. Sí. ¿Y usted del número suyo al final del programa para nosotros Sí, copiarlo? claro, o puede anotarlo ahora si desea, 809. Ok, sí. 809-601-9042. 1, 40. 809-601-9042. Perfecto, gracias. ¿Cómo no? Recuerden que están en sintonía con la estación CDN Radio, el programa Reyes con mucho más variedad. Estamos con consulta consular con Patricia Polanco para que ustedes puedan viajar de manera legal, no morir en el mar y la frontera. Patricia, a propósito de esto, bueno, tengo esta llamada, Sí. o creo que la misma. Hola, buenas. No, se quedó en línea el caballero. Es bueno que cierre y entonces ahí pueda marcar de nuevo. He visto muchas películas a propósito de esta campaña que nosotros tenemos, de cómo se nota la agresividad, especialmente cuando engañan a las personas que quieren viajar de manera legal. Violaciones a algunas mujeres, asesinatos a algunos jóvenes. Claro. Es un tremendo problema, señores. Sí, la verdad que es una exposición no solamente cuando se intenta ingresar de manera ilegal a Estados Unidos, cuando la persona trata de viajar de manera ilegal a cualquier país, desde cualquier destino, porque al final usted sin saberlo confía su viaje a una red criminal y dentro de esa red criminal pues hay cualquier cantidad de cosas, por supuesto, todas fuera de la ley, todas situaciones delictivas a las cuales usted se va a ver expuesto y que tristemente pudiera salir perjudicado seriamente. Ay, Dios mío, cuántas violaciones, señores, cuántos dominicanos han perdido la vida en ese cruce, cuánta información uno tiene que comentarla aquí como programa, y eso de verdad da pena, tenga bastante cuidado, y esta sesión es para eso, para que ustedes traten de la forma más fácil, legal, ustedes viajar a su destino, tranquilo, sin problema. Así Porque es. duro, Patricia. Sí, sí, la verdad que las personas entienden que esa es la única salida, la única vía, y la realidad es que ahí están las estadísticas, es muy alto el riesgo y muy alto el precio, el costo de ese proceso, sin usted saber qué está arriesgando, si va a llegar finalmente al destino. Y hay muchas personas, lo hemos comentado un sinnúmero de veces, que pues tristemente venden propiedades, que piden préstamos con propiedades de familiares en garantía y por supuesto pierden todo eso, aún lleguen, porque cuando llegan se encuentran de que la realidad que estaban esperando no es la misma porque llegan indocumentados. Así es. Fíjate, en los últimos 2 meses, o 3 meses, o 4, vamos a ponerlos ya hasta 5, no se está hablando tanto de estas yolas que viajaban a Puerto Rico, que sobraron o que fueron atrapados. No estoy viendo esa información, sí, por suerte. Sí, exacto. Parece que ha mermado un poquito. Igual los mismos viajes por la frontera que con México, que prácticamente están completamente, pudiéramos decir que ya han desistido las personas y las mismas redes criminales, pues han ido de alguna u otra forma reduciendo considerablemente por la cantidad de medidas de seguridad que se han impuesto en los cruces fronterizos y también la aplicación de una manera un poco más estricta de las leyes de migración que ya están vigentes. Se dio un caso, Patricia, y esto, bueno, una gente que yo conozco, una joven fue a comprar un apartamento, un precio, ¿verdad?, cómodo. Y entonces en la conversación, según me contó la persona, la mujer, como con esa gran sinceridad, le dijo, no, el negocio se va a hacer porque mi esposo se fue por la frontera, por la frontera a Estados Unidos. Mi esposo se fue por la vuelta. Oye, mi amigo me dice, no, yo me quedé pasmado, como que él no encontró qué decir. Sí, pero fíjate hasta dónde la pobre mujer, con esa esperanza de tener un techo, se manifestó de esta manera. Estaba tan normalizado que nosotros llegamos a recibir muchas personas en consulta, familiares de los que se habían ido, padres que querían ir a visitar ese hijo,
cómo hoy entonces su hijo es residente, ciudadano, porque si van a visitar a ese familiar y si tienen familiares en Estados Unidos, sobre todo familiares directos, hay que ponerlo en el formulario de solicitud de visa. Exacto. No, él todavía no tiene papeles porque él se fue por la vuelta. O personas que querían ir a visitar el esposo, Ay, mi Dios. pero con total normalidad se fue por la vuelta. Imagínate, ya uno perdió hasta la capacidad de asombro con ese tema. Y personas que dentro de esa consulta y la conversación uno notaba o podía recabar información de que no eran personas que uno pudiera entender que no tenían opciones aquí, porque muchos pues tenían trabajos, tenían un negocio pequeño, tenían salud, estaban totalmente capacitados para poder trabajar, para poder iniciar algún emprendimiento, pero esa era en ese momento la salida que entendían, porque también fue lo que le vendieron. Tenemos que recordar que sobre todo en cuentas de redes sociales pues aparecían muchísimas cuentas, que muchas tal vez podían ser verdad y otras sabemos que no, de personas que daban sus testimonios de que les había ido muy bien y que habían hecho su viaje. Y Sí, eso, lo usan de promoción también. y eso se empezó a tener reproducciones, se hicieron todas esas publicaciones virales y recuerda en el sur la cantidad de personas esa gran zona por ahí. del sur que se fueron por esa vía, y la verdad que muy, muy triste, porque entonces la otra cara de la moneda que también recibimos en la oficina, los que ya están retornando, por cuenta propia, porque además de el gasto tan fuerte que hicieron, cuando llegaron allá, pues no fue lo que le pintaron, porque no hay trabajo, o el trabajo que pueden conseguir por la situación de ilegalidad que tienen no es lo que esperaban en cuanto a remuneración, y tristemente entonces regresan con la deuda contraída por el viaje que hicieron y lo costoso que fue. Y fichado para jamás conseguir una visa. Así es, así y recordamos el caso también de San Cristóbal, la cantidad de dominicanos que murieron en el camión. Sí. Luego salió la información, ¿cuánto pagó cada persona de esa para viajar de esa manera tan peligrosa? Así es. Tenemos información importante para los estudiantes que en este momento están haciendo su proceso para empezar sus estudios en Estados Unidos para el primer cuatrimestre de otoño, que generalmente empieza en agosto. Este es el momento para poder empezar a hacer la solicitud de su visa F1. Tenemos que recordarles que primero hacen su proceso de matriculación en la universidad, y a partir de que la universidad le emite su formulario I-20 es que ustedes pueden hacer la solicitud de la visa. Esta solicitud de la visa es el mismo proceso que una visa B1, B2, o sea, una visa de turismo y negocio. Deben llenar el formulario de S-160, pagar su visa y agendar 2 citas, huellas digitales y foto, y entrevista consular. Esas citas ahora mismo hay disponibilidad para todo el mes de junio del 2026, con lo cual el tiempo preciso para poder hacer ese proceso con calma y sin mucho estrés es ahora. Tienen que tomar en cuenta esta información, porque para las visas de estudiante el Consulado de Estados Unidos no considera que la persona tenga que ingresar a la universidad como una emergencia. Entonces deben con tiempo verificar para hacer el proceso de su visa de estudiante ahora. Hola, buenas tardes. Buenas. Se cayó la llamada. Bueno, lamentablemente parece que se tiene visa. Sí, se cayó, se emocionó. Puede ser que sí. Parece Así que mismo sí. es. Patricia, facilidad de comunicación. Claro que contigo. sí. Estamos en el 809-601-9042. 809-601-9042. En Instagram nos ubican como ConsulariCM. Instagram ConsulariCM, y también como Consulta Consular
pueden ubicarnos en Instagram y en Facebook como Consulta Consular, y por cualquiera de esas vías con muchísimo gusto pues le acompañamos en algún proceso que ya tengan en curso, le damos información adicional que necesiten, que no hayamos tratado en este espacio, o le podemos también dar todo el apoyo para iniciar el proceso que necesiten tramitar. Gracias, Patricia. A ustedes. Recuerden, por favor, no paguen para morir en el mar ni la frontera, viajen de manera legal. Métese eso ahí y se lo repita también a la familia. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.